Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula ¿Separado de o separado para? Una aportación de nuestro hermano Marcos Jereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, Pablo fue entonces un esclavo en el servicio de Jesucristo. Fue llamado un apóstol y ahora tenemos una tercera cosa que se dice en cuanto a él. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Pablo había sido apartado o separado para algo. No dice aquí que él estaba separado de algo, sino para algo. En este caso, para predicar el Evangelio de Dios. Por lo general, la expresión apartado o separado tiene una connotación totalmente negativa. Significa que uno no es algo, o que uno se está separando o autoexcluyendo de algo que se considera negativo o nocivo. Y en el ámbito de la religión, este sentido que se le da a la palabra apartado se hace todavía mucho más fuerte, viniendo a significar que uno se separa del mal, del pecado y del vicio para venir a ser para Dios. Así que cuando uno asocia separado a asuntos religiosos, en general piensa en alguien que se separa de algo. Pero aunque ciertamente Pablo estaba separado del pecado e incluso de la vida religiosa en la que habían transcurrido todos sus días hasta que Cristo le llamó, en esta cita específica, Pablo se refiere a apartado en un sentido positivo, en un estar apartado no de algo, sino para algo, en este caso para el Evangelio de Dios. Así que no hay un significado negativo en esta expresión. Es una separación totalmente positiva. Este evangelio es de Dios, pues tuvo su origen en Dios. Es algo que proviene de la mente de Dios. Este es el mensaje que Pablo había recibido, el mandato de Dios de proclamar a las naciones. Y ciertamente estaba separado de todo a fin de poder cumplir esta misión tan importante. Volvamos a esta frase: apartado para el evangelio. Pablo no indicó que había sido separado de alguna cosa, sino apartado para algo. En otras palabras, la expresión apartado para tiene un significado maravilloso que deseamos explorar ahora. Tomemos por ejemplo la palabra matrimonio. Esta palabra significa unión en su forma más íntima. Es una unión en todos los sentidos y órdenes de la vida. En el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 24 dice que el matrimonio significa unión al mismo tiempo que significa separación. Dice que el hombre dejará, o sea, se apartará de su padre y de su madre, pero también dice que se unirá a su mujer y que la unión entre ambos será tan perfecta que la describe así: serán una sola carne, lo cual ciertamente significa una sola unidad, aunque ésta sea conformada por dos individuos que se aman y sostienen mutuamente. Serán como una sola persona, o sea que esa palabra puede significar separar y también unir. Pues bien, la palabra usada aquí por Pablo es la palabra apartado o separado. En el caso del apóstol Pablo, no hay duda alguna que él era un cristiano separado, pero él estaba separado para algo. Era para predicar el Evangelio de Dios. Quizás algunos cristianos hacen hoy énfasis en estar separados o apartados de algo, lo cual tiene una connotación negativa y de orgullo espiritual. Un cristiano que está apartado o separado de algo y no apartado para Cristo, tendrá una vida espiritualmente árida, seca y sin vida, como un desierto, y ciertamente su vida será un desierto espiritual. No disfrutará de la alegría de su salvación y se convertirá en una persona crítica de los demás y que encuentra su gozo y realización en cuanto se aleja de ideas o personas a las cuales considera perjudiciales o nocivas para él o ella, pero no encontrará ningún gozo ni realización en ir a los pecadores a fin de hacerles llegar el Evangelio de Cristo, como era en el caso del apóstol Pablo. Son muchos los que usan esta palabra separados en un sentido totalmente negativo. Los fariseos que resistieron tanto a Jesús eran de este tipo de personas. La palabra fariseo significa separados, y ellos atribuían sus orígenes a los judíos separados y celosos de la ley de Moisés que volvieron del exilio, como una manera de distinguirse de los demás judíos, los cuales ellos no consideraban tan justos, puros y celosos de la ley como ellos. Y ciertamente hoy día hay muchos que dicen cristianos
y que son verdaderos creyentes en Cristo, que mantienen esta actitud agria y altanera hacia aquellos que consideran que no son tan buenos cristianos como ellos. Es como si entendieran la vida cristiana como si consintiera de solamente despojarse de esto o de aquello. Es así que solo puede recitar una larga lista de las cosas que no hacen. Tememos que tales personas lamentablemente y tristemente han perdido su perspectiva espiritual, pues lo de mayor importancia es el ser separado para algo y no de algo. Ciertamente es importante separarse del pecado y del mundo y de sus prácticas malvadas. Pero no tiene sentido si uno se separa de algo y no para algo. Se queda a mitad del camino. Y es ahí donde surge la altanería y el sentido de superioridad, tan propio de las personas religiosas como eran los fariseos y como son tantos hoy en día, incluso entre los verdaderos creyentes en Cristo. Por eso vale la pena preguntar en esta hora: ¿usted se separa solamente de algo, pero no para algo? Su separación como creyente en Cristo es una separación únicamente negativa, pero no positiva en ningún sentido. ¿Qué produce su separación en usted? Produce gozo y alabanzas por haber sido llamado por el Señor para convertirse de las vanidades de este mundo y del pecado a la luz admirable del Señor Jesucristo. Produce un deseo por más y más santidad y por llevar el Evangelio a más y más personas a fin de que ellos también vengan a Cristo y participen del gozo que hay en esa santidad del Señor. O su separación produce arrogancia, un espíritu agrio y un sentido de superioridad hacia aquellos que no alcanzan el estándar que usted sí ha alcanzado. ¿Cuál será el sentido de su separación? ¿Será un sentido meramente negativo? ¿O será también y con mucha fuerza una separación en un sentido positivo? Una separación para Dios y para aquello que Él planeó para su vida. ¿Cuál será el sentido de su separación en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.